Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Vale, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Soy Tristán Perteñez, director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Como sabrán, el Centro de Estudios Andaluces es una fundación dependiente de la Consejería Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y que este año estamos de aniversario porque cumplimos 20 años de existencia. Nuestro propósito es el de la generación de conocimiento en torno a la realidad social, histórica y cultural de Andalucía y la de su difusión en beneficio de toda la sociedad, tendiendo puentes entre la comunidad investigadora y el resto de la ciudadanía. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, supone para mí una enorme satisfacción compartir este rato con todos ustedes y en especial con tres mujeres. Rocío Díaz, directora del Patronato del Alhambra y del Generalife; Bárbara Boloix, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Granada; y Elena de Felipe, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alcalá de Henares. Tres mujeres que, como digo, van a ayudarnos a brevemente acercarnos a nuestro pasado para tratar de conocer cómo vivían las mujeres del Al-Ándalus. Mujeres cristianas, mujeres musulmanas, mujeres judías, mujeres moriscas, mujeres que vivían en el campo, que habitaban las ciudades del Al-Ándalus. Porque lejos de ser una sociedad monolítica, a menudo mitificada como la sociedad ideal, lo cierto es que el Al-Ándalus fue una sociedad rica, llena de contrastes y de matices, los que desde luego no se puede entender si no nos acercamos a la historia de las mujeres. Tanto Bárbara como Elena, profesoras de la Universidad de Granada y Alcalá de Henares, nos hablarán de lo que sabemos de estas mujeres y también de lo que no sabemos. Harán hincapié en las fuentes en las que han buceado y en las que han encontrado información sobre su modo de vida, sus prácticas, sus costumbres, su vida familiar, su oficio o sus roles sociales. Antes de pasar la palabra a la directora del Patronato del Alhambra y del Generalife, Rocío Díaz, permítanme unos breves minutos para hablarles del Centro de Estudios Andaluces y en concreto de nuestra revista Andalucía en la Historia, que tan brillantemente dirige a otra mujer, Alicia Almarcegui. La Fundación Centro de Estudios Andaluces genera conocimiento sobre Andalucía, tomando como referente no solo el tiempo presente, sino también su pasado, profundizando en las coordenadas históricas y rescatando aquellos capítulos, lugares y personajes que han jugado un papel decisivo en la configuración de nuestra identidad y de nuestra historia. Así, entre estas actividades y publicaciones de la Fundación, que aspira a cumplir esta labor, se encuentra por méritos propios la revista Andalucía en la Historia, una revista que cuenta ya con 19 años de vida y 70 números editados. A caballo entre la investigación y la divulgación, tiene como objeto la difícil tarea de dar a conocer al público la historia de Andalucía de la mano de los más destacados especialistas, a quienes se les pide que hagan un ejercicio de síntesis y de divulgación. En este caso concreto, nada menos que de divulgar con rigor y de forma atractiva la historia del Al-Ándalus, una historia que también es de las mujeres, como reza el título de este último número. Permítanme un apunte técnico de cómo se va a desarrollar la sesión del webinar de hoy. Tras las intervenciones de las especialistas abriremos el chat para que puedan hacernos llegar sus preguntas. Sin más, le paso la palabra a la directora del Patronato del Alhambra y del Generalife, Rocío Díaz, a Rocío Ruiz, a la que permítanme agradecerle muy sinceramente su asistencia y participación en este evento, que se conecta además desde el maravilloso Palacio de Carlos V. Muy buenas tardes, Rocío. Un placer volver a saludarte, aunque sea a través de la pantalla. Por favor, tienes la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias, querido Tristán, director del Centro de Estudios Andaluces, y a todo el equipo que tienes por el excelente trabajo que desde hace años realizan en esa divulgación histórica tan necesaria. Gracias también a todos los que hoy nos acompañan en la tarde de hoy, una tarde lluviosa desde el Palacio de Carlos V, como muy bien ha dicho Tristán, y en la que presentamos este número que pone el foco en las tantas veces olvidadas protagonistas de la historia de Al-Ándalus, las mujeres. No hay mejor manera de celebrar este día que presentando un trabajo, Al-Ándalus, una historia también de las mujeres, en el que se sigue las huellas del pasado de las mujeres bereberes, omeyas, nazaríes, judías, cristianas y moriscas de distintas clases sociales. Me consta
que en este monográfico se ha tratado de cumplir con la obligación social tanto de rescatar como de poner en valor las aportaciones femeninas a nuestro pasado desde el rigor científico, deconstruyendo los mitos que han contribuido a perfilar imágenes románticas e inexactas de las mujeres, como muy bien dice la coordinadora de este dossier, la arabista Bárbara Bolois, que junto a Elena de Felipe serán en unos minutos las verdaderas y las auténticas protagonistas de esta presentación. Ellas nos van a conducir a una nueva lectura de la historia andalusí, vivida desde la experiencia y la condición femenina. Desde luego, todo un lujo. Y aunque no hace falta su presentación, paso a resumir brevemente la extensa trayectoria científica y profesional que ambas tienen. Y comienzo con Bárbara Bolois, a la que le tengo un gran cariño y a la que le debemos, desde el Patronato del Alambre Generalife, un libro imprescindible para descubrir esas grandes desconocidas del reino nazarí de Granada, como son las sultanas de la Alhambra. Ella es profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Granada. Tanto su docencia como su investigación se centran en la historia de Al-Ándalus y del Magreb y de manera muy especial en la del reino nazarí de Granada, al que ha dedicado pues, diversas publicaciones, conferencias, colaboraciones en congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Desde hace ya unos años viene dedicándose al estudio de las mujeres nazaríes y magrebíes, del que son fruto distintas publicaciones, entre las que se encuentran, como ya he dicho antes, las sultanas de la Alhambra. Actualmente, Bárbara Bolois es investigadora principal de un proyecto de investigación del Plan Nacional sobre la mujer nazarí y meriní en las sociedades islámicas del Mediterráneo medieval, poder, identidad y dinámica social, desde el que realmente articula todas sus investigaciones sobre estos temas femeninos. Y también hoy contamos con Elena de Felipe. Ella es doctora en Filología y profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alcalá. Su investigación se ha centrado en la historia de los bereberes en el periodo medieval, así como en las relaciones hispano-marroquíes durante el periodo precolonial y colonial en los siglos XIX y XX. En la actualidad, Elena de Felipe coordina el grupo de investigación sobre el Magreb, MASIG, y dirige un proyecto de investigación, Duna, Dinámicas Humanas, en el norte de África, que forma parte del proyecto Magna, Geografía Cultural del Magreb y Dinámicas Humanas en el norte de África, coordinado desde la Universidad de Salamanca por Miguel Ángel Manzano. Yo creo que es hora de comenzar esta presentación agradeciendo de nuevo la invitación, vuestra invitación, y sobre todo con muchísimas ganas de poder escuchar a estas dos grandes mujeres, dos grandes investigadoras, que esta tarde yo creo que van a abrirnos un poquito más y a darnos a conocer ese pasado y ese pasado de las mujeres en Al-Ándalus. Bárbara, cuando quieras, tú eres la primera en tomar la palabra. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Bueno, cómo no comenzar agradeciendo la presencia de los dos representantes de las dos instituciones que se dan cita en este acto de presentación de este dossier y su apoyo también a su publicación y a su difusión. En primer lugar, al director del Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez, pues por la gran oportunidad que nos ha supuesto publicar este volumen dentro de una revista como Andalucía y la Historia, que tiene ya ese prestigio. Y en el marco de una institución como el propio Centro de Estudios Andaluces, porque tanto el centro como la revista pues, son sin duda referenciales desde hace muchos años en la importantísima labor que desarrollan en la recuperación, la revalorización y el conocimiento científico del pasado de Andalucía, dentro del cual pues, se inscribe la historia de Al-Ándalus. Aprovecho al mencionar la revista Andalucía en la Historia pues, para agradecer al equipo editorial de la revista todas las facilidades que nos han dado a la hora de publicar este dossier, porque sin duda la coordinación con ellos ha sido muy fácil. Y de manera especial pues a su directora, Alicia Almartegui,
pues por toda su profesionalidad en la preparación y en la publicación de este dossier. Y por otra parte, como decía, pues quiero agradecer a la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz, pues su apoyo a este trabajo y a otros muchos que desarrollamos desde la investigación. Y también agradecerle el haber facilitado que la Alhambra sea hoy el escenario idóneo y privilegiado, aunque ese escenario obviamente se diluye un poquito por las circunstancias virtuales, pero aún así el escenario privilegiado para celebrar esta presentación, para presentar este volumen y también para contextualizar a las mujeres que protagonizan las páginas de este dossier, porque sin duda, bueno, la Alhambra fue un lugar y sigue siendo un lugar que tuvo una gran relación con las mujeres. Bien, también felicito al patronato y a su directora pues, por la labor de divulgación de la historia que realizan y por su apoyo al conocimiento de las mujeres. Bien, les agradezco su sensibilidad hacia estos temas y sobre todo el haber permitido que las mujeres de Al-Ándalus se conviertan hoy en el foco de este 8 de marzo de 2021, Día Internacional de las Mujeres, puesto que muchas de ellas vivieron y construyeron y sintieron día a día, siglo a siglo, la historia andalusí. Porque sin duda la historia es un ámbito importantísimo en el que participaron las mujeres y así lo reconoce de hecho la Organización de las Naciones Unidas al referir esta efeméride. Y leo literalmente, el Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Obviamente esto es una definición y todos y todas sabemos que el 8M es mucho más que eso, como también lo fueron las mujeres de la historia andalusí debido a sus plurales dimensiones. Bien, podríamos comenzar preguntándonos por qué la publicación de este dossier. En primer lugar, quiero reconocer que fue una iniciativa de la propia revista Andalucía en la Historia que me encargó la coordinación de este trabajo, una iniciativa que yo acogí con sumo entusiasmo, pues porque soy una firme defensora de la aplicación de la perspectiva de género a la disciplina histórica, tanto en la docencia como en la investigación. Y luego también porque soy consciente de que es cierto que mucho lo que se ha escrito sobre las mujeres andalusíes, mucho es lo que se ha investigado, pero también mucho es lo que queda por realizar, por indagar y por conocer. Y considero que esto es sin duda una labor colectiva, una labor en la que las mujeres, especialmente por coincidencia de género, tenemos que aunar esfuerzos, en este caso científicos, para seguir desvelando, seguir recuperando el papel que las mujeres desempeñaron en la historia, en este caso en la historia andalusí. Bien es cierto que no es una labor privativa nuestra, que muchos hombres también, y animo a ello, también pueden dedicarse a estos estudios. Por eso, porque es una labor colectiva este volumen, pues quiero agradecer de manera especial a las compañeras que han participado en la elaboración de este volumen, pues su colaboración, su magnífica colaboración. Por orden de aparición en el mismo, pues quiero mencionar a Manuela Marín, a quien admiro profundamente, profesora de investigación jubilada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sin duda una pionera en los estudios de las mujeres de Al-Ándalus, donde las haya, y una investigadora referencial desde el campo del arabismo, sobre todo desde la publicación de su obra emblemática Mujeres en Al-Ándalus. Por otra parte, mi compañera Elena de Felipe, de la Universidad de Alcalá, también, como se ha dicho, pues profesora de estudios árabes e islámicos, quien va a participar conmigo en este acto de presentación. Carmen Caballero, compañera además de departamento, aunque del área de estudios hebreos y arameos. Cristina de la Puente, investigadora científica también del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Y finalmente, Margarita Virriel, compañera del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Granada.
Todas ellas han dedicado muy buena parte de sus trayectorias científicas al estudio de distintos aspectos relativos a las mujeres medievales. Una actividad académica que sin duda trasciende la pura actividad investigadora para adentrarse en el compromiso social, que es algo fundamental para llevar a cabo un estudio de este tipo. En el caso de Al-Ándalus, al igual que los hombres, diversas mujeres también hicieron historia, también construyeron la historia y fueron agentes activas de sus múltiples aspectos: social, político, religioso, económico, cultural, intelectual, bélico, comercial, arquitectónico, etc. Este dossier surge, como precisamente expreso en su introducción, precisamente de la necesidad de posar la mirada sobre las otras protagonistas de la historia andalusí, sobre aquellas mujeres que, tanto desde sus posiciones destacadas en la cuenca alta de la sociedad, como desde su anonimato en la cuenca baja de esta, vivieron en primera persona, día a día, siglo a siglo, tanto el dilatado devenir de la historia de Al-Ándalus como su posterior proceso menguante, ya en época cristiana, personificado en la realidad compleja de la sociedad morisca. Porque la historia, todas somos conscientes de que la historia no puede ni debe estudiarse de una perspectiva eminentemente masculina, ni tampoco desde la óptica del poder, sino desde la aplicación constante de la perspectiva de género, aunque es cierto que la propia producción escrita sobre la que basamos las investigaciones ofrezca, como ahora veremos, una visión únicamente masculina de la existencia de estas mujeres. Así lo afirmaba la historiadora americana y feminista Joan Scott, quien decía que la inclusión de las mujeres en la historia implicaba necesariamente la redefinición y la ampliación de nociones tradicionales del sentido histórico, implicando también no solamente la escritura de una nueva historia de las mujeres, sino también una nueva reescritura de la propia historia. Como decíamos, ¿cuáles son las fuentes en las que, por lo general, las investigadoras nos basamos a la hora de reconstruir las existencias de estas mujeres? Bueno, realmente recurrimos a un abanico textual muy amplio. Entre los registros escritos, pues solemos recurrir a las crónicas, es decir, a las fuentes históricas, a los diccionarios biográficos, que sin duda es un registro riquísimo en información acerca de mujeres. De hecho, bueno, pues constituye la base sobre la que muchas investigadoras, como por ejemplo María Luisa Ávila, ha investigado acerca de las mujeres sabias, y sin duda ofrece una cantera de datos importantísima a la hora de conocer a muchas de ellas. También recurrimos a las fuentes jurídicas, que son las que nos sitúan a pie de calle, es decir, son las que nos sitúan, las que nos acercan a la realidad cotidiana de las mujeres, por ejemplo, a la hora de desvelar algunos de los pleitos en los que estas mujeres participaron o estaban implicadas, o cuestiones muy concretas de su día a día, con casuísticas muy claras. También recurrimos a los textos religiosos, pues, de distintas confesiones, a la propia literatura en su vertiente de poesía y de prosa, porque también ofrece pinceladas muy bien acerca de descripciones de mujeres, ¿no? Y luego también a tratados políticos, a obras geográficas, a obras médicas, a biografías, es decir, el abanico de registro textual es muy amplio, y obviamente podemos combinar esta información con la que aportan otras especialidades, como por ejemplo la propia arqueología o la arquitectura. Lo que pasa es que, por lo general, estas fuentes escritas que hemos recibido en la época medieval fueron escritas por y para hombres, y claro, eso condiciona muchísimo la visión que ellos ofrecieron de las mujeres, mujeres que no tienen voz propia en estas fuentes, sino que sus voces o sus existencias las conocemos más bien por las versiones que de ellas dieron los autores masculinos. Bien, podríamos seguir preguntándonos cómo fueron las mujeres andalusíes. Pues en realidad, en nuestras contribuciones que integran este dossier, a 6 investigadoras que hemos participado, hemos puesto el foco en distintos tipos de mujeres. Hemos intentado hacer un itinerario amplio y a la vez conciso por las distintas etapas de la historia de Al-Ándalus, comenzando, por ejemplo, por la época omeya de Córdoba, y siguiendo, por ejemplo, digo, en cuanto a los datos que vamos
conociendo en las distintas contribuciones, pues también recorriendo épocas como por ejemplo la época almorávide o la época almohade, la época nazarí o finalmente trascendiendo ya la historia del Al-Ándalus, la propia época morisca. Es decir, hemos intentado plantear un recorrido por la historia andalusí en 6 pasos, todos de contenido femenino, que articulan los artículos de este dossier. ¿Qué artículos lo integran? Bueno, pues, el titulado ¿Qué fue de Lubna?, de Manuela Marín, el que versa sobre sabias y guerreras, mujeres bereberes, de Elena de Felipe, la vamos a hablar después de mi intervención precisamente de las mujeres bereberes. También el que habla sobre las mujeres judías, de Carmen Caballero, las esclavas cristianas, de Cristina de la Puente, sobre las mujeres nazaríes, por mí misma, y finalmente el que quiere ser está dedicado al hecho de sobrevivir en un mundo de mujeres moriscas, de Margarita Virbil. Bien, digamos que el denominador común de todas estas contribuciones es, digamos, el principal rasgo que caracterizó a los sectores femeninos andalusíes, es el de la diversidad. Pues la sola existencia de algunas de estas protagonistas ya revela todo un mundo de identidades plurales que se escondían tras ellas, ¿no? De matices. En estos trabajos encontramos a mujeres de distintas categorías sociales, mujeres libres, mujeres esclavas, como por ejemplo la madre del propio Abdurrahman I, de Raj, o aquellas esclavas cristianas rumillas, es decir, de origen cristiano musulmán, traídas de los reinos cristianos, de los de la Puente, o la propia Lubna, esta destacada escriba de la Alcaldía de Córdoba de tiempos del Hakam II, que también era una mujer, al parecer, de origen esclavo. También encontramos mujeres de distintos orígenes étnicos y geográficos. Encontramos a mujeres árabes, bereberes, hebreas, hispanas e incluso africanas. Si bien todas ellas tuvieron como denominador común el proceso cultural de la arabización y en algunos casos también la islamización, ya sea entendida como adopción de la religión islámica, ya sea entendida como la adopción de una cultura religiosa. Protagonizan estas páginas mujeres de distintas tendencias confesionales, musulmanas, judías y cristianas, con todo el mundo que conllevan estas adscripciones y por ende también con sus propias tradiciones culturales. Por ejemplo, de las mujeres judías, pues nos habla, como ya hemos dicho, Carmen Caballero. También hablamos de mujeres con distintas posibilidades intelectuales, mujeres sabias, mujeres analfabetas, con distintos medios de vida, como ya ha sido mencionado, medios urbano y rural, algo que también comportaba unas diferencias en la manera de vivir. En el caso de las mujeres, incluso en el radio de libertad de movimiento que tenían, puesto que cuanto menor era su condición social, mayor era el grado de libertad que las mujeres tenían, y también, obviamente, la vida en el campo, en las zonas rurales, pues conllevaba que las mujeres tuviesen que salir más al exterior para realizar tareas propias de la vida rural, de la vida agrícola, que en el caso de las mujeres de las ciudades, ¿no? Obviamente los rasgos prosopográficos, físicos de las mujeres también eran, como es lógico, distintos entre sí y condicionados por sus orígenes geográficos o, por ejemplo, por sus orígenes étnicos, ¿no? Bien, y otro elemento, otro factor importante que constituye un denominador común a todos estos trabajos junto a la constatación de esa diversidad femenina es también la riqueza de las agencias de las mujeres en la historia del Al-Ándalus. Es decir, encontramos muchos ámbitos de la vida pública en los que vemos que estas mujeres participaron de forma activa y desde las que contribuyeron y pusieron su granito de arena o su grano de arena importante a la construcción de esa historia andalusí. Encontramos a mujeres sabias. Como ya he dicho, las fuentes biográficas nos ofrecen hasta un total de 116 biografías de mujeres sabias, y una de ellas fue Lubna, a quien ya he mencionado y a quien trata Manuela Marín en su trabajo, que fue esa escriba, que tenía escriba del Alcázar Omeya de Córdoba, que tenía unos grandes conocimientos de gramática, de poesía, que era experta en cálculo, en métrica,
que tenía además una excelente caligrafía y que despuntó no solamente entre las mujeres de su época, sino también entre las mujeres dedicadas al mismo arte. O Asmona, otro caso de mujer judía, en este caso, de la que nos habla Carmen Caballero, una poetisa del siglo XII que escribió sofisticados poemas en árabe, a pesar de ser una mujer judía, porque ya sabemos que los judíos estaban y las judías estaban muy arabizados en Al-Ándalus. O el caso de una moálima de Toledo, es decir, de una mujer que enseñaba la Biblia a niñas y niños en el siglo XI, o incluso mujeres que transmitieron conocimientos en materia médica de generación en generación a otras mujeres. Por otra parte, también hemos trasladado las agencias de las mujeres al ámbito bélico y de ello nos hablará y habla, de hecho, en el dossier Elena de Felipe, porque encontramos a mujeres bereberes de frontera y mujeres guerreras que participaron de forma activa en algunos enfrentamientos, como por ejemplo aquella denominada Yamila. También vemos una participación muy activa de las mujeres en la economía, bien como mujeres comerciantes dedicadas a la industria textil, porque la industria textil fue un campo en el que las mujeres andalusíes también destacaron y participaron, obviamente contribuyendo con ello mucho a la economía y al comercio. O, como fue el caso de algunas judías también dedicadas a estas lides. O incluso el caso de mujeres nazaríes que fueron propietarias o que no solamente administraban propiedades en la Granada nazarí, sino que también las adquirían, como el caso de una al-Fat, un nombre precisamente muy emblemático de la onomástica nazarí, que consta que compró una almacería en el arrabal de la Puerta de los Ladrilleros de Ibn en Granada. Bien, todos estos casos que podemos repasar a lo largo de estas páginas constituyen, como decía, tan solo la punta del iceberg. Constituyen, digamos, los casos de mujeres pertenecientes a las élites intelectuales, sociales, económicas, etcétera, pero no podemos olvidar que en la base hubo también muchas mujeres sumidas en el anonimato, en el analfabetismo, de las que no tenemos constancia textual, pero que en un día como este también queremos tenerlas en cuenta y reconocer la labor que seguramente también ejercieron en la construcción diaria de la historia andalusí. Bien, para terminar, simplemente quiero decir que a lo largo de estas páginas hemos intentado pues, de cumplir con la obligación social tanto de rescatar como de poner en valor las aportaciones femeninas a nuestro pasado desde el rigor científico y desde la divulgación, ¿no? De construyendo también los mitos y las aureolas legendarias que han perfilado imágenes irreales e inexactas de muchas de estas mujeres, como fue el caso de la propia Lubna, para construir realmente sus propias realidades desde la investigación. Porque consideramos que el conocimiento de nuestro pasado resulta fundamental en la creación de una conciencia colectiva sobre la importancia de las mujeres en nuestro presente, en la educación de futuras ciudadanas y ciudadanos, en la formación en valores tales como el respeto a la diversidad y la construcción de un mundo basado en la igualdad. En ello, sin duda, pues el conocimiento de Al-Ándalus, como una historia también de las mujeres, según reza el título de este dossier, pues constituye una pieza importante dentro de este inmenso puzzle. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia y gracias una vez más a Tristán Pertíñez y a Rocío Díaz pues, por haber acogido a las mujeres andalusíes hoy como las grandes protagonistas del 8 de marzo de 2021. Paso la palabra a mi compañera Elena de Felipe. Sí, hola, buenas tardes. Sí. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a las instituciones que han hecho posible este acto, que estemos hoy aquí reunidos hablando de las mujeres andalusíes. Y gracias a Bárbara Bolois por haberme invitado a participar en el dossier y a compartir con ustedes estos minutos para hablar de estas mujeres bereberes a las que dediqué mi contribución en el dossier. Estas mujeres bereberes, que si habláramos hoy de ellas no las llamaríamos bereberes, las llamaríamos amasijes, ¿no? Porque cada término tiene su historia y los bereberes, bueno, pues es un término que utilizamos en época medieval para referirnos a estas
poblaciones norteafricanas, que fueron tan importantes en la historia de Al-Ándalus, donde gracias a un constante tránsito de población, ¿no? Desde la época de la conquista y durante todo el periodo andalusí, las poblaciones bereberes se hacen presentes en distintos periodos de la historia andalusí. Y las mujeres las mujeres bereberes no fueron menos, y las tenemos presentes. Ellas comparten con sus compañeras andalusíes una serie de características, la mayoría, pero también comparten junto con los hombres bereberes una dificultad, que es la dificultad de hacerse visibles en un mundo, en un espacio arabizado como era el espacio andalusí. Si para hablar de las mujeres tenemos que hacer un enfoque particular, un enfoque de género para localizar estos datos dispersos que permitan reconstruir su historia, en el caso de las mujeres bereberes hay que aplicar un doble enfoque, ¿no? Porque la población bereber también presenta su problemática a la hora de ser localizada. Como podemos saber si alguien es bereber o no a través de los textos, pues tenemos una serie de señas onomásticas a través de los nombres o de la adscripción tribal que mencionan los textos. Y en este sentido, las mujeres bereberes comparten, junto con sus compañeros bereberes varones, pues la característica de que cuanto más arabizados estaban, más podían participar, más podían ser visibles en los textos andalusíes. En este caso me refiero a los diccionarios biográficos, a estos repertorios de ulemas y sabios, y a las mujeres sabias bereberes que las hubo. María Luisa Ávila, que trabajó sobre las mujeres sabias, la denominación es suya, me gusta mucho, recopila en su primer trabajo los nombres de 116 mujeres sabias. De estos 116 hay 11 que son claramente bereberes. A lo mejor hay alguna más, pero no lo podemos saber con certeza porque hay muchas mujeres con nombre árabe o sin adscripción tribal, pero de las que sepamos fehacientemente que son bereberes. Y estas mujeres bereberes, como digo, compartían con estas otras mujeres sabias pues sus aptitudes y habilidades que les hicieron tener un hueco en estos diccionarios biográficos. Eran devotas, algunas eran expertas en ciencias religiosas. Y debo decir que hay un caso llamativo, que es una familia que entró en Al-Ándalus, es una familia que sabemos que se trasladó en época de Abderrahmán I, en época del emir Abderrahmán, y se asentaron en la zona de Mérida. Esto es una familia de la tribu de Micnasa y estuvieron asentados en la zona de Mérida, y a esta familia pertenecen hasta 5 mujeres, una de las cuales fue realmente excepcional, al-Hassan, que destaca por su conocimiento de las ciencias religiosas y por su caligrafía, por su devoción y otras características habituales en estas biografiadas sabias. Junto a estas mujeres, las más arabizadas, las que gracias a esa arabización tienen un hueco, como digo, en estos diccionarios biográficos, tenemos información sobre algunas mujeres excepcionales, y este es el caso que ha mencionado ya Bárbara Bolois. Es un caso realmente excepcional, tanto por el hecho de ser mujer bereber como en el marco de todas las mujeres andalusíes. Se trata de Yamila Ben Abdel Jabbar, es una mujer bereber de la tribu de Masmuda, estaban también en la zona de Mérida, y la encontramos participando con su hermano Mahmoud Ben Abdel Jabbar en combate.
realmente es algo excepcional. Los textos no suelen referirse a este tipo de cosas, no podemos saber si había más mujeres como ella, pero el relato de esta vida de mujer es realmente fascinante. Sabemos de ella que las fuentes la retratan como una mujer además pues bella, con mucho coraje. Ibn Hazm nos dice que era valiente y que participaba en lides con caballeros. De esta mujer que sabemos que tuvo una actuación destacada en distintos combates, puede que tengamos noticia también por el hecho de que sus hazañas tuvieron eco. De hecho, en la obra, en el Muktabis de Ibn Hayyan, se recoge, y leo, se recoge que Yamila tuvo en este combate una actuación destacada y excelente que fue comentada por la gente en las diversas comarcas de Al-Ándalus, siendo su hazaña cantada en las bodas de las regiones de Occidente durante largo tiempo. Bueno, este texto que es precioso y que es muy interesante porque nos habla de boda, de lo que se hacía en las bodas y cómo se celebraban, y nos hablan también de la memoria que se podía dejar la historia de una mujer como ella. La historia de Yamila además no acaba aquí, acabó tras la derrota de su hermano. Bueno, su hermano buscó primero una alianza con Alfonso II y se trasladaron al norte, y ella acabó, casada con un cristiano, y la fuente nos dicen que su hijo llegó a ser obispo de Santiago de Compostela. Con lo cual, la verdad que parece una historia como para hacer una película con ella. Es un caso realmente excepcional. También es excepcional que nos haya llegado la información, porque no sabemos cuántas historias, de cuántas vidas, de cuántas mujeres se han quedado por el camino. Sabemos que también que hubo otra mujer en la frontera, de esta no sabemos su nombre. Sabemos, por ejemplo, que cuando su hermano fue capturado por el enemigo, pues ella se ocupó de defender la fortaleza durante un tiempo hasta que recibió refuerzos desde Córdoba. Así que Yamila era excepcional, pero esta otra mujer, que también era berber, de la familia de los Banu Abdus, también nos indica una manera de hacer que quizás alumbre, ¿no? Que quizás sean señales de todas esas mujeres de las que no sabemos nada. Pues yo espero que este doble enfoque, ¿no? este enfoque de mujeres y este enfoque bereber necesario para hacerlas visibles haya sido de su interés, y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Muchísimas gracias, Bárbara, por vuestras disertaciones, sin duda muy interesantes, que estoy convencido que todos los asistentes han podido escuchar y seguir con mucho detenimiento. En estos momentos pido a mis compañeros si pueden abrir el chat para que se puedan recibir las preguntas. Pero a mí, al hilo de lo que comentabais, y viendo la portada de la revista, no sé si Bárbara o Elena, no sé si podéis explicarnos exactamente la portada, exactamente qué es lo que representa, qué es lo que vemos o podemos ver en esta. A mí me encanta, particularmente la portada. Pero no sé si nos podéis ilustrar algo sobre ella. Pues sí, realmente la elección de la portada, en mi opinión, fue una de las cosas más bonitas, ¿no? Y realmente lo hice en colaboración muy estrecha con la directora de la revista, porque claro, lo primero que nos puede venir a la cabeza es elegir una portada que recree el mundo andalusí desde, por ejemplo, la pintura romántica, ¿no?
Una pintura romántica que a veces está inspirada más en, bueno, pues en lo que se entiende por un harén en el Magreb, en la época contemporánea, que lo que realmente fue la realidad andalusí. Por lo cual, finalmente, optamos por una portada que fuese más historicista y que reflejase con la mayor precisión posible cómo eran las mujeres andalusíes. Y por eso elegimos esta página de un manuscrito precisamente andalusí del siglo XIII, que es la historia de Bayat o Arriad, que es un manuscrito que se concibió en Al-Ándalus, aunque es cierto que tiene una serie de historias orientales, pero que está muy ricamente ilustrado con escenas de la vida cotidiana, con lo cual podemos ver que son mujeres dentro de una casa y justo además encima la letra, la leyenda en árabe más resaltada que figura justo encima de la representación de esa casa pone precisamente Sura, Bayat, Ma al-Niswa. Es decir, imagen de Bayat, que es este hombre que está aquí, el protagonista de ese relato, con las mujeres. Con lo cual, esa sería la historia de la portada, de esas mujeres dentro de una vivienda hablando con un hombre que le está, además, al que le están entregando una carta. Sin duda, bueno, gracias porque incluso también la representación es interesantísima y digamos del ámbito cotidiano que llama mucho más la atención. Es difícil en ese sentido encontrar representaciones pictóricas o iconográficas de las mujeres del Al-Ándalus. Elena, ¿quieres contestar tú? O... No, mejor, contesta tú, mejor, que tienes una visión más general de todas. Bueno, realmente no hay tantos manuscritos como quisiéramos que estén iluminados con esas escenas de la vida cotidiana. Sí los hay, por ejemplo, a lo mejor más orientales, ¿no? Pero aún así es posible encontrar reflejos pictóricos de esas mujeres, pues no solamente en los manuscritos, y no solamente en los manuscritos de Andalucía, también en manuscritos generados en el ámbito peninsular, por ejemplo, en la época de Alfonso X el Sabio, que integran muchas imágenes imágenes en las que hay mujeres, e incluso mujeres esclavas que pertenecen al ámbito andalusí, ¿no? Y luego, digamos que esas imágenes las podemos combinar con otras que podemos encontrar pues, en otro tipo de soportes, como por ejemplo soportes cerámicos, etcétera, y que vienen a completar un poco ese escaso panorama que, bueno, siempre nos gustaría que fuese más rico de representaciones pictóricas de las mujeres andalusíes. Estupendo, pues bueno, empiezan a llegar las felicitaciones, tanto de Raúl Ruiz, que comenta que ha quedado un monográfico magnífico, que enhorabuena por el arduo trabajo. Ana Gutiérrez también comenta las magníficas exposiciones que habéis hecho. Pregunta, dice, ¿cuáles son las líneas de investigación en torno a las mujeres del Al-Ándalus que quedan por explorar? ¿Qué consideráis que está por hacer en este sentido? Bueno, yo creo que siempre lo que es la participación de las mujeres en el ámbito público y la reconstrucción de la vida cotidiana de las mujeres, si acaso este segundo aspecto es el más difícil de reconstruir porque carecemos de reflejos textuales de las mujeres de las clases más populares y del día a día de estas mujeres, ¿no? Pero bueno, sin duda hay ámbitos como por ejemplo pues la participación a lo mejor de las mujeres en la economía, ¿no? Dentro de estos ámbitos relativos a la vida pública, que quizá pues bueno la economía, el mundo laboral, etcétera, ¿no? Que quizá pues todavía merezcan más atención, ¿no? Hay obras también en las que a lo mejor que no han sido traducidas o no han sido estudiadas, ¿no? que están todavía en estado manuscrito, que pueden ofrecer pinceladas importantes acerca de estas mujeres. Y yo sin duda recomiendo que no solamente haya líneas de investigación que haya que explorar con más profundidad, sino también que se atienda más a la interdisciplinariedad, ¿no?
a la hora de estudiar a las mujeres. Que dentro de esa línea de investigación pues se tengan en cuenta otras líneas de investigación que conducen hacia los mismos objetivos y que se crucen y la combinación también de distintos enfoques metodológicos propios de otras disciplinas científicas. Sí, yo si puedo añadir algo a lo que está comentando Bárbara, sí estoy totalmente de acuerdo en la interdisciplinariedad, es donde se van a obtener, creo yo, resultados más interesantes, y en este sentido no me quiero privar de mencionar, pues, yo a lo mío, a las mujeres norteafricanas. Sí, quería comentar simplemente que, por ejemplo, en las excavaciones del cementerio de un cementerio en Pamplona, pues se han encontrado, pues, por ejemplo, tumbas islámicas anteriores al 770, es decir, de una época muy temprana, y y se ha detectado que tenían en la dentadura mutilaciones dentales, digamos, hechas a propósito. Esto es un rasgo cultural de poblaciones africanas o norteafricanas, ¿no? Y nos está hablando de mujeres africanas que estaban en Pamplona antes del 770. Quiere decir que el mundo de la arqueología tiene muchas cosas interesantes que ofrecer, sin duda, y ya si lo combinamos con los textos yo creo que será muy fructífero. Perdón, nada más. Perfecto. Creo que es el primero, además, o el más antiguo de los cementerios de esas características que he encontrado en la península, ¿correcto? No sé si es el más antiguo, pero que yo haya oído restos de mujeres africanas, esto sí que creo que es el más antiguo, en el caso de las mujeres, que es lo que estaba comentando. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Carmen también da la enhorabuena y agradece que hayáis compartido vuestro conocimiento en este sentido y pregunta, dice, ¿hay algún libro o publicación donde se recoja la totalidad de mujeres que conocemos y entre estas mujeres andaluzíes hay alguna artista plástica? Sí, bueno, yo como lo tengo aquí, quería... Perfecto, por favor. Son 800 páginas de las mujeres en Al-Ándalus de Manuela Marín, que ha mencionado en varias ocasiones Bárbara, y que, bueno, pues sí, es un... Sí, la tenemos... Bien. La Biblia. Bueno, sí, pues sí, en las mujeres en Al-Ándalus está, iba a decir, todo, ¿no? Están todas estas mujeres de las que hemos hablado, las de los diccionarios biográficos, las de las crónicas, las de las fuentes jurídicas. Bien. Muy bien. Sí, Elena, perdón, precisamente en la presentación la he mencionado que el libro de Manuela Marín es la publicación más amplia y más referencial que se ha escrito sobre las mujeres en Al-Ándalus, y sin duda es el trabajo de las que hemos bebido, pues todas las que hemos ido detrás, siguiendo luego esa senda maravillosa del estudio de las mujeres andalusíes, con lo cual hay que remitir a este libro que es el más importante. Perfecto, pues Josefina García también agradece por las operaciones sobre mujeres sobresalientes, dice le parece muy ilustrativo hablar de las mujeres. También le hubiera gustado si hubiera hablado sobre el papel de la mujer en la sociedad y de la cultura que aportaba. No sé si podéis comentar algo o ilustrar de alguna manera esta cuestión. Es una cuestión muy amplia, ¿verdad, Elena? Sí, ¿por dónde empezar a cortar, ¿no? O sea, quiere decir a cortar un poco. Sí, efectivamente es una pregunta muy amplia y tenemos que pensar que hay veces que los testimonios que en muchos casos tenemos, a lo mejor tenemos que contar con que a lo mejor no son los más significativos, sino que por los motivos que sea, son los que se han conservado. Entonces, el papel de las mujeres en la cultura pasan por esas mujeres sabias, sin duda, pero también pasa por las esclavas que estaban en los alcázares, en los palacios, ¿no? Que muchas veces eran esclavas formadas en Oriente y formadas ad hoc, ¿no? Para
con grandes conocimientos de música, caligrafía, incluso de otras ciencias para poder participar, ¿no?, en las tertulias y demás. Así que también sabemos de algunas mujeres que fueron maestras, ¿verdad, Bárbara? Algunas que fueron maestras y enseñaban, eso también se sabe, pero eso son pocos los datos. Poetas había bastantes, es así, se conservan incluso poesías de mujeres a lo largo de la historia de Al-Ándalus, bastantes. En este sentido, por concretar un poco, había muchas diferencias respecto del rol de las mujeres a un lado y al otro de la frontera, digamos, de la parte, digamos, cristiana y de la parte, digamos, más morisca, andalusí. Pues vamos a ver, depende de en qué aspecto nos basemos, ¿no? Vamos a ver. Primero que la realidad social andalusí fue muy dilatada en el tiempo, ¿no? Abarca desde el siglo VIII hasta el siglo XV y obviamente también puede haber una evolución en los papeles que ejercen las mujeres a lo largo de esa historia andalusí, también influida por ese área peninsular, ¿no? Las mujeres de uno y otro ámbito vivían en plena Edad Media, se dedicaban, o sea, estaban, digamos, pertenecían a estructuras patriarcales, se dedicaban fundamentalmente al ámbito doméstico, al cuidado del hogar, de la familia, etcétera, ¿no? Y quizá yo, bueno, tal vez porque ha sido el ámbito en el que más me he adentrado, tal vez podamos ver más diferencias en cuanto a las mujeres de la realeza y sobre todo ya en una historia andalusí más avanzada, ¿no? Porque vemos mucha mayor visibilidad en las mujeres de la realeza, por ejemplo, castellana, ¿no? Incluso que la realeza de las clases altas andalusíes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a participación en el ámbito público, en cuanto a su reflejo textual, en el hecho incluso de que las mujeres podían ser reinas titulares, algo que es impensable en un ámbito islámico, aunque en el ámbito islámico las mujeres participaban obviamente en la política, en la economía, etcétera, incluso en la diplomacia, pero nunca, o sea, no quiero decir de manera accidental, mucho menos, pero esas participaciones no se les reconoce oficialmente como tales, ¿no? Sino siempre supeditadas a la figura del varón, ¿no? De todas maneras, creo que hay una evolución también en el papel de las mujeres reales, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres nazaríes vemos que en el siglo XV algunas participan incluso en la diplomacia, algo que anteriormente yo personalmente no lo había visto, ¿no? Y quizás pues por esa influencia de la regionalidad cristiana, ¿no? Pues llegan a adoptar esa serie de participos, llegan a participar en esa serie de ámbitos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Bárbara. Miguel da también la enhorabuena por la presentación y pregunta por qué a veces parece más que pesa más una visión mitificada de la Al-Ándalus que la real. Pues quizá porque es más bonita, ¿no? Empezando por el mito de la convivencia. Claro, empezando por el mito de la convivencia, de las tres culturas, etcétera. Tampoco queremos negar que existiese una convivencia. Yo creo que la convivencia es un valor, pero que hay que ponerlo también, valorarlo en su justa medida, ¿no? ¿Hubo convivencia? Pues sí, hubo convivencia en lugares específicos, en épocas específicas, en ámbitos específicos, pero desde luego no fue el denominador común de la historia de Al-Ándalus ni el denominador común de la historia de la Edad Media, ¿no? Entonces creo que, bueno, en ese sentido también el romanticismo, el orientalismo ha influido bastante, ¿no? A golpe de leyenda, en la creación de ese mito, ¿no? Del que se han alimentado también pues distintas culturas, no solamente digamos desde nuestra sociedad española, ¿no? Nos hemos alimentado mucho del mito de Al-Ándalus y bueno, si nos centramos en el tema de las mujeres, parece que las mujeres vivían todo el día con los pelos y en un mundo maravilloso, en jaulas de oro y eran felices porque eran hermosas, o sea, lo que sería la realidad de un harén tenía que ser una realidad
muy cruda, pero parece que tenemos grabado en piedra esas imágenes maravillosas de los cuadros, ¿no? Que podemos observar, ¿no? ¿Qué iba a decir? Iba a decir que, bueno, que quizá tenemos esa idea tan bonita que, bueno, también existe en el mundo árabe. Desde el mundo árabe al andaluz es también concebido desde un idealismo tremendo, ¿no? Y ha sido utilizado en la construcción de los discursos nacionalistas de muchos países en los que hay también coexistencia, al menos, de distintos colectivos religiosos, ¿no? Con lo cual yo creo que prevalece la imagen, ¿no? Bonita, ¿no? Elena, de todo ese pasado. Sí, totalmente de acuerdo. Y además no hay que olvidar que los mitos siempre son mucho más sencillos de integrarlos, ¿no? De recordarlos. Un mito siempre es algo pues en blanco o negro. Y Al-Ándalus es un periodo histórico complejo, largo, gris, lleno de matices que, en fin, que claro, que es complicado. Así que con un mito pues resulta más sencillo transitar por él, pero solo es eso, una facilidad para transitar. Muy bien, pues continuamos con las preguntas. A Aida también agradece y felicita por la labor investigadora y pregunta si se ha encontrado presencia de poetas o de autoras teatrales, actrices o músicas en vuestras investigaciones. Si había encontrado algún rastro de estas funciones entre las mujeres del andaluz. Sí, Elena ha mencionado ya la existencia de poetas y de hecho hay algunas mencionadas en este dossier. Hay mujeres que compusieron poesía y se ha conservado incluso la poesía que escribieron. Y luego, bueno, realmente mujeres músicas, bueno, se conoce, hay muchos estudios realizados sobre la música andalusí y sobre el papel también que ejercieron las esclavas cantoras, por ejemplo, o mujeres que, bueno, pues que se dedicaban a bailar, a cantar, que eran formadas para eso. También lo ha mencionado Elena de Felipe, ¿no? Que muchas esclavas eran, independientemente del origen que tuviesen geográfico, eran educadas en las escuelas, por ejemplo, de Medina, ¿no? En Oriente, en el arte del canto, de la recitación, en la cultura profana, pues para luego poder integrarse fácilmente en las tertulias cortesanas y poder participar, ¿no? Y con ello pues deleitar también a ese público masculino, ¿no? Con lo cual, sobre mujeres músicas sí hay, o participación de las mujeres en la música sí hay bastante información y en la literatura también, sobre todo más que en la literatura, en la poesía. Magnífico. Sí, yo quería decir simplemente... Sí, perdón. No, yo sí quería decir que, bueno, primero que yo estoy aquí transversalmente porque yo me dedico a la historia de los bereberes, sí, todo lo sabe todo el mundo y la experta en mujeres es Bárbara y yo estoy aquí de forma transversal, pero solo a la persona que ha preguntado por las poetas quería recomendarles, hay 2 libros específicos donde se recogen las poetas de Al-Ándalus, que son el de Teresa Garulo, en Hiperión, el Diwan de las poetisas de Al-Ándalus, creo que se llama, y otro de María Jesús Rubiera, donde también hace un recopilatorio de poesía de mujeres. Solamente eso para la persona que se haya interesado. Perdón. Magnífico, muy bien, magnífico. Y de música, perdón, Tristán, que te estoy interrumpiendo todo el rato. No, por favor, por favor. Pues mira, de música, por ejemplo, una compañera jubilada recientemente de la Universidad de Granada, Manuela Cortés, ella era una gran experta en música andalusí, con lo cual tiene muchísimos trabajos dedicados a estos temas y a las mujeres también en la música. Estupendo, pues gracias por vuestras aportaciones. Pues bueno, Flor Álvarez, obviamente os felicita y os da enhorabuena tanto por la iniciativa como por el trabajo de investigación que habéis hecho. María Pilar Delgado también agradece a las profesoras hacer visible a las mujeres del pasado, eso fundamentalmente de las fuentes escritas, siempre muy interesante. Kalen Salem también nos felicita por la ardua labor de trabajo de investigación que habéis realizado. Y Isabel Pastor
también dice enhorabuena, ahora nos toca a las mujeres docentes integrar a estas mujeres en la educación, es normal. ¿Pensáis? Sí. Hemos cerrado ya el chat, pero no me quiero despedir sin haceros una última pregunta. ¿Pensáis que es posible hallar nuevas fuentes arqueológicas que nos puedan, o documentales que puedan permitir llegar a un conocimiento un poquito más profundo de las mujeres en esta época tan amplia y a la vez tan, digamos, tan interesante de nuestra historia? Sí, desde luego la combinación de las fuentes materiales y de las fuentes textuales es fundamental. Por ejemplo, desde los estudios ya no solo de la arqueología, sino de la bioarqueología, se han desvelado cuestiones interesantísimas acerca de los hombres y de las mujeres de época andalusí, como por ejemplo, pues que padecían enfermedades diferentes, que tenían un tipo de alimentación distintas, cargas distintas de trabajo, es decir, cuestiones que a lo mejor no encontramos en los textos. Por ejemplo, ya ha mencionado Elena, ¿no? Ese cementerio de Pamplona, ¿no? De la Plaza del Castillo, ¿no? Que desvela que había mujeres bereberes que llegaron precisamente a lo mejor en los tiempos de la propia conquista, algo que no aparece en los textos porque los conquistadores fueron hombres, ¿no? Y porque además esa conquista se pone por escrito a partir del siglo IX o del siglo X, es decir, mucho más tarde. Sin embargo, la arqueología nos da testimonios cercanos a la época que estudiamos con datos de los que no disponemos muchas veces desde el registro escrito. Bueno, pues nada, de verdad, agradeceros de verdad vuestra participación y ya paso la palabra para el cierre a Rocío Díaz, de la cual ahora le vuelvo a agradecer que haya participado, que nos haya honrado con su presencia en una actividad tan significativa para nosotros como la presentación de este número tan especial de la revista Andalucía en la Historia. Por favor, Rocío, cuando quiera. Yo todo lo contrario, Tristán, muchísimas gracias a vosotros, gracias por la invitación. Una pena no haber podido tener este encuentro de forma presencial, no haberlo podido hacer aquí en la Alhambra, porque además Bárbara también, como gran enamorada de nuestro conjunto monumental, pues nos podría haber hecho una visita excepcional por algunos lugares que son bueno, pues realmente donde las mujeres tenían su hábitat natural, o sea que realmente yo creo que eso queda pendiente, tenemos que volver a repetirlo y por supuesto pues encantada de poder estar un día como el de hoy pues compartiendo y aprendiendo de estas dos grandes profesionales y de estas dos grandes profesoras que creo que hacen una labor fundamental en nuestra sociedad y hay que cada día ponerlo más en valor. La investigación es fundamental, la difusión también es fundamental y desde las instituciones públicas tenemos que intentar invertir cada vez más en ella y cada vez más en estos estudios que tienen el centro de atención en la mujer y concretamente en este sentido en la mujer medieval o en la mujer en Al-Ándalus. Así que gracias a vosotros y gracias a Bárbara, a Elena y a ti, por supuesto, Tristán, y a todo tu equipo. Gracias. Gracias a todos. Rocío, queda pendiente la visita cuando quiera o cuando queráis. Y aprovecho, perdón, y me he colado aquí para desearos un feliz Día de la Mujer. Adiós, muy buenas tardes a todas. Adiós. Buenas tardes. Tristán. Muchas gracias buenas a todos. Tardes, muchísimas Adiós. gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno.